El ex cónsul de México en Hong Kong, Eduardo Roldán, durante una entrevista con CGTN en español, aseguró que gracias al plan quinquenal de China para su desarrollo, la nación asiática ha podido sortear el impacto económico que ha dejado la pandemia a nivel mundial, a tal punto de ser el único país que dará números positivos de crecimiento. Nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre, nos trae los detalles. Embajador Roldán, gracias por estar con nosotros en esta entrevista para CGTN en español desde México. Y pues para entrar en materia, ¿de qué manera o cómo ha sido el impacto que usted ha visto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía china durante este 2020? Evidentemente que a China le golpeó. De acuerdo al último plan quinquenal, a finales de 2020, China tenía que haber crecido a 6.5. Ya iba en el crecimiento durante los primeros meses del año en 6.4. Por tanto, le afectó y hoy se calcula, de acuerdo a información del Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que China va a crecer 1.5. Pero lo relevante y lo interesante es que todas las economías del mundo van a decrecer. La economía norteamericana menos 8.5, la francesa menos 7.5, la italiana menos 7, la inglesa también, la mexicana menos 15%. Y la China es la única economía del mundo que va a crecer a 1.5 a finales de 2020. ¿A qué atribuyo este resultado? Tenemos que ser objetivos, porque China, con una economía centralizada, con un partido sólido, logró instrumentar medidas drásticas para controlar la pandemia, en el caso de Wuhan. Y sí, hubo resultados, porque comenzó en enero y terminó el 8 de abril, cuando oficialmente se dijo que se había controlado la pandemia de Wuhan. Hoy hay 14 casos de elementos extranjeros que han ido pero que están controlados. Pero es un país que, dado a sus instituciones, sus características personales, logró controlar la pandemia, contrario a otros países, por ejemplo Estados Unidos, que es un desorden, porque tiene más de 1 millón de contagiados, más de 250,000 muertos. Entonces, ¿esto a qué se atribuye? A la seriedad con que se tomó para afrontar esta pandemia y a las medidas sanitarias adecuadas que se realizaron. ¿Y por qué China logra mantenerse en pie a pesar de esta crisis económica producto de la pandemia del COVID-19 que golpea a todo el mundo, y sus planes de desarrollo perduran en el tiempo, a diferencia de, por ejemplo, América Latina, una región donde cada vez que llega un nuevo gobierno, pues pareciera que todo debe cambiar desde lo político, lo económico y lo social? Bueno, es una pregunta muy importante. Yo considero, en primer lugar, que los planes de desarrollo son iniciativas para presentar proyectos para mejorar el estado de bienestar de la población y las infraestructuras. Y esto China lo ha logrado desde 1953, que fue el primer plan quinquenal. ¿Qué significa eso? Bueno, que China, el Partido Comunista Chino, lleva en el poder, el año próximo cumple 100 años, desde 1921. Es decir, ha tenido toda una experiencia, pero al mismo tiempo vemos que ya como partido cumple este año 70 y el año próximo 71. ¿Qué significa? Que la experiencia le ha llevado a establecer planes y cumplir los planes, porque no es nomás hacer los planes, sino llevarlos a cabo. Y esto ha dado continuidad a porque de manera indiscutible han pasado muchos liderazgos en China en estos últimos 71 años, pero esto le ha llevado a la consolidación de sus metas. Y lo cierto es que el objetivo se ha logrado. ¿Por qué? Le doy un dato económico fundamental. China hoy es la segunda economía del mundo y tiene un PIB nada más y nada menos de 14 trillones de dólares, es decir, 14 millones de dólares. Esa es la respuesta.
En cambio, en América Latina, cada uno de los partidos llega con sus planes que nunca terminan, y entonces el que llega vuelve a comenzar desde cero. Esta es la gran diferencia. Debiera haber continuidad y no personalizarse tanto en una idea de un político, como ha pasado en América Latina. ¿Cuál o cuáles características cree usted que son las principales que pueden definir a la gestión de Xi Jinping a lo largo de su gobierno, de su trabajo, pero también cuando encabeza ya varios planes quinquenales de desarrollo económico y social para China? Tiene muchos resultados y han influido muchos factores, pero yo considero que los tres más relevantes que han llevado a la consolidación del modelo chino durante la administración de Xi Jinping ha sido la innovación tecnológica, le ha dado una gran importancia a este sector, el fortalecimiento del sistema educativo a nivel nacional y el combate a la pobreza. Estos tres han sido pilares para el desarrollo, además la apertura económica también de China. Embajador, su balance final del 13º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social para China, pero también cuál es la proyección para este número 14 por los próximos 5 años. Sí, yo creo que este plan que comenzó a discutirse el 26 de octubre y que va a terminar dentro del Partido Comunista Chino el 29 de octubre, abarca muchos ámbitos. Y uno que me ha llamado la atención es el imperio de la ley. Es el objetivo de este nuevo plan. El fortalecer la economía, el seguir fortaleciendo y controlando el medio ambiente, el innovar científica y tecnológicamente a China, el fomentar la cultura, la educación, dar asistencia médica y buscar, eso es lo relevante, el bienestar de la sociedad. Porque el objetivo es la visión de desarrollar al país más, pero centrado en las personas. Y a todo esto le han llamado la visión 2035. Algo muy relevante que le quiero comentar es que se está planteando en esta discusión la doble circulación. Es decir, en particular de 2017 a la fecha, Estados Unidos confrontó comercialmente y digitalmente a China. Para evitar esto, en este nuevo plan se habla mucho de buscar un crecimiento interno, fortalecer el consumo interno, producir más microchips de la economía occidental, fomentar las energías renovables y las industrias farmacéuticas, que la economía china dependa menos del exterior. Es decir, la autosuficiencia, pero sin cerrarse al exterior, porque la apertura de la economía al exterior, según todos los miembros que están discutiendo este plan, no se detendrá. Es decir, la meta es buscar el crecimiento, que tenga un crecimiento de promedio anual de 5%. Y yo creo que este plan se va a consolidar porque sus objetivos son muy concretos, son muy claros. Embajador, gracias por su participación en esta entrevista de CGTN en español desde la Ciudad de México.